Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una nueva semana aquí en Panorama Bonaerense. Después de un fin de semana muy frío, también se espera que en todo el AMBA continúen estas bajas temperaturas. Comenzó julio, comenzó la semana. Parece que el 1 de julio nos da como ganas de hacer nuevas cosas. Lo que pasa también en este nuevo mes, el séptimo mes del año, es que va a haber nuevos aumentos que incluso ya fueron anunciados y anticipados por el gobierno. Uno de esos aumentos tiene que ver con la nafta y el gasoil. Se esperan subas de hasta un 4% únicamente en la ciudad de Buenos Aires. Pero para todo el interior del país las subas pueden alcanzar incluso un 10% ya a partir de este 1 de julio. Es decir, que en promedio las subas tanto para gasoil como para nafta van a rondar el 7%. Se va a sentir nuevamente cargar combustible en este mes de julio. Por ejemplo, para tener algunos numeritos, en la ciudad de Buenos Aires la nafta super pasó de 905 pesos a pasar ahora a 941, mientras que el precio del gasoil escaló de 941 hasta cerca de los 980 pesos. El gobierno lo que ya había anticipado es que durante este mes de julio iba a bajar la carga en los impuestos al combustible líquido, estos impuestos que van variando ya desde que comenzó el nuevo gobierno allá por diciembre. Apenas fue un 1% lo que bajó la carga del impuesto al combustible durante este mes de julio, pero sin embargo en los surtidores vamos a sentir esta suba del 7% en promedio, 4% en la ciudad de Buenos Aires y para todo el interior de la provincia de Buenos Aires un 10% de aumento. Te decía, llegó el frío, se está sintiendo mucho esta ola polar y desgraciadamente nuevamente tenemos que hablar de fallecimientos por frío, esa gente que está en la calle pasándola mal, que muchas veces cotidianamente nos cruzamos con estas personas que viven en la calle y padecen el frío mucho más que los que tenemos un techo y calefacción. En la ciudad de Buenos Aires se registraron muertes este último fin de semana. 3 personas que estaban en situación de calle fallecieron por frío. Esto fue en los barrios de Once, de Palermo y de Retiro, y los fallecimientos fueron tanto sábado como domingo. Lo denunció la Asamblea de los Derechos de las Personas en Situación de Calle. Informaron que el sábado, el 29 de junio, falleció un hombre de 42 años que estaba en situación de calle, solía dormir en la calle Cerviño al 3100 en Palermo. Y el domingo, según denunciaron, murió otro hombre que también estaba en situación de calle, se desconoce su nombre, su edad, también en un barrio de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Y un tercer hombre dormía habitualmente en Plaza Miserere, se lo veía por allí circulando, es decir, en el barrio de Once. Se desconoce su edad, su nombre y un tercer fallecimiento en tan solo un fin de semana. Sabemos las bajas temperaturas de estos últimos días que rondaron los 0 grados. En un año, desde junio de 2023 a junio de este año, fallecieron 17 personas en la ciudad. Estamos hablando de más de una muerte por mes. Desgraciadamente, este fin de semana, 3 fallecimientos. Bueno, vamos ahora sí a Villa Tesey, a Hurlingham. Mirá esta situación que se dio nuevamente por motochorros. Estas son 2 mujeres que están dando una brutal paliza al hombre que intentó asaltarlas en la calle. Lo lograron atrapar a uno de estos motochorros. Esto es en Hurlingham, Villa Tesey. El compañero del motochorro, el que estaba manejando la moto, se dio a la fuga, pero al que quedó lo atraparon entre estas 2 mujeres víctimas de delincuencia. Una vez más, los vecinos haciendo justicia y hartos de la delincuencia. Hacemos ahora sí un breve corte y seguimos con más noticias aquí en Panorama Bonaerense.
Con fondos municipales realizamos la reconstrucción integral del Centro de Salud San Francisco. Llevamos a cabo trabajos de plomería, pintura, impermeabilización e instalación eléctrica, entre otros. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Y vamos ahora sí con las noticias de la mañana. Ya son más de 2.300 los despidos en el rubro estatal. Esto lo anticiparon desde ATE. Incluso aseguraron que en las próximas horas se van a conocer más despidos porque todavía están recolectando información sobre el interior de la provincia de Buenos Aires y demás provincias del país. Pero ya hay confirmados 2.300 despidos a nivel estatal. El último fin de semana despidieron a 282 empleados del INTI y por eso se generó gran tensión esta mañana por parte de organizaciones sociales, sindicales que están reclamando por esta ola de despidos que ya comenzó desde comienzos de la gestión del nuevo gobierno. Se montó un operativo de la policía de la ciudad durante todo lo que duró la concentración y los trabajadores se refugiaron dentro de las instalaciones, pero bueno, así actuaba la policía, tirando gases que sabemos últimamente es lo que tienen ahí a mano ante cualquier reclamo social, aplicar el protocolo antipiquetes y reaccionar de esta manera. Hasta el momento hay 2 personas que están detenidas, hay algunos heridos también. Está afectada desde esta mañana de manera parcial la colectora de la avenida General Paz en sentido al Riachuelo, entre avenidas Constituyentes y avenida San Martín. Lo que pretenden estas organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, organizaciones también sindicales y de derechos humanos, es movilizarse incluso hasta la puerta del Ministerio de Capital Humano, ¿sí? No solamente termina la medida de fuerza ahí en la puerta del organismo del INTI, sino que también van a marchar hacia el capital humano. Bueno, te decía, desde ATE advirtieron que hay más despidos que todavía no se conocen porque falta reunir información. Hasta ahora confirmados 2.300 despidos. Esto pasó en Merlo, lo agarraron entre 4 delincuentes y le sacaron todo, hasta incluso la mochila. Se llevaron su campera. Esto fue en la calle Talcahuano, casi Arenales, en el Parque San Martín. Pero bueno, así le arrebatan prácticamente todo lo que tenía. Mirá, este es el momento en el que se llevan su campera. Él está solito, este chico, este adolescente, y se acercan de a 4. Así están las calles de Merlo. Empezó julio, te contaba al principio el gran aumento desde hoy 1 de julio, tanto en combustibles como en naftas, pero no son los únicos aumentos. El 7º mes del año llega con más subas. Mira, vamos a hacer un repaso sobre esos aumentos que vas a percibir en tarifas, sobre todo en el agua, en las prepagas, en servicios de telecomunicaciones. Primero es importante resaltar que durante el mes de mayo hubo una inflación del 4,2% y ya hay varios especialistas que están anticipando que junio va a tener una inflación del 5%, porque claro, va a ser insostenible con estos nuevos aumentos de precios que la inflación sea de aquí a la baja. Incluso varios economistas anticipan que la inflación podría ser de aquí a fin de año mensualmente del 5%. Empecemos con la suba del agua. El aumento va a ser del 50%, así va a llegar en la boleta este mes. La primera suba se había aplicado en mayo y había sido del 200%, es decir, este 50% más el 200% de mayo, ya el aumento en la tarifa del agua llegó al 250%, se siente.
Para los que viajamos por la ciudad de Buenos Aires, tomarnos el subte nuevamente va a tener fuertes aumentos en el pasaje. Va a superar los 750 pesos. Puntualmente va a salir el pasaje de subte 757 pesos. Estaba valiendo 650. Bueno, ya se había sentido incluso mucho el mes pasado el fuerte aumento en el subte. Bueno, ahora ya lo habían anticipado que en julio iba a llegar este tercer aumento y finalmente llegó y se va a aplicar desde el 10 de julio. 757 pesos va a estar el pasaje. Ahora, ¿qué va a pasar en telecomunicaciones y prepagas? El gobierno dispuso ya la eliminación de los topes, va a haber una liberación del precio, tanto en lo que puedan cobrar las empresas de telecomunicaciones como en el caso de las empresas de prepagas. Así que van a subir los valores de los servicios de internet, celulares, cables. Ahora por ley ya pueden fijar el precio que quieran y bueno, para julio las principales empresas anunciaron que van a aumentar alrededor de un 6% dependiendo de la operadora, pero el aumento es inevitable. Internet va a salir más caro, el cable y el celular en el mes de julio. Y te decía, las prepagas, que te acordás a principio de año ya habían aumentado desmesuradamente sus cuotas mensuales. En un momento la justicia había puesto un parate, incluso había denuncias de cartelización entre las principales empresas de prepagas. Bueno, finalmente ahora la justicia volvió a aflojar y las prepagas pueden gozar de una liberación de precios para cobrarles a sus afiliados una cuota que no va a estar regida por el porcentaje de inflación, ¿sí? Las empresas van a poder volver a subir la factura, pero de acuerdo a la estructura de costos, no de acuerdo con la inflación. Ya se están estimando que las prepagas podrían subir sus precios hasta incluso más del 7%. Así que llega julio con fuertes subas. Tenemos mucho más para contarte aquí en Panorama Bonaerense. Hacemos una pausa y ya volvemos. Obras que transforman. Estamos renovando el alumbrado público en todo el distrito. Más de 50 barrios con iluminación LED para mayor seguridad y ahorro energético. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Te acordás que hubo toda una polémica por esos presos que tenían celulares dentro de la cárcel? Incluso varios hacían vivos desde la propia cárcel. Bueno, esto generó mucha indignación social. Patricia Bullrich en su momento, incluso cuando estaba en campaña, había dicho: los presos no van a tener celulares cuando yo asuma como ministra de Seguridad. Pero en este último fin de semana se dio a conocer este video. Una presa que había sido condenada a prisión por haber abusado de su hija en Lomas de Zamora, empezó a hacer vivos a través de TikTok. Así se muestra, incluso con otras chicas de ahí, de la cárcel, otras mujeres presas. Bueno, y esto generó, por supuesto, mucha polémica porque habían dicho que los presos no iban a tener celulares dentro de la cárcel. Esto, bueno, despertó una ola de críticas en las redes sociales contra el gobierno, porque, como te decía, habían dicho los presos no van a tener celulares, entre muchas otras medidas que había anunciado en su momento Patricia Bullrich, y al parecer esto no se está llevando a la práctica del todo, porque esta mujer presa empezó a hacer TikToks en vivo, así se mostraba. Este fin de semana se hizo muy viral y tuvo muchas reproducciones y vistas en vivo, una entrevista que hizo Pedro Rosenblatt con Cristina Kirchner. Hablaron del peronismo, hablaron de los ideales y también de los conocimientos y cultura que están manejando los jóvenes hoy en día. Cristina hizo una comparación entre la generación de hoy en día y la suya. Mira. Como si fuera un hongo en un país que surge después de la lluvia. A ver, mi generación era la generación del Mayo francés,
era la generación en Estados Unidos de las luchas contra Vietnam, del movimiento hippie, el surgimiento de la pastilla anticonceptiva que le dio a la mujer una libertad que no tenía, el Mayo francés, era la Revolución cubana, era todo un proceso de cambio en el mundo que obviamente tenía que recalar acá, como lo fue también la experiencia de Mayo. A ver, ¿de dónde salieron los ideales de Belgrano, de Mariano Moreno, de libertad, de igualdad y fraternidad? La Revolución Francesa. Son ciclos históricos. Y es cierto, leíamos mucho. Algunos más que otros. Sí, claro. Algunos más que otros. Pero sí, leíamos mucho, estábamos muy formados y teníamos además los instrumentos para poder decodificar e interpretar lo que veíamos. O sea, dudábamos de todo. Lo que aparecía en los diarios no lo creíamos. Lo que mirábamos a la televisión tampoco. Estábamos preparados para poner en duda el mundo. Y ahora hay gente que cree lo que sale en TikTok. Aunque sea una estupidez, una pelotudez grande como una casa, que no puede ser, lo cree igual. Entonces esto ha modificado también la rapidez. Se vivió un fin de semana de violencia en Merlo Norte. Mirá esta situación. Primero hubo un accidente de tránsito que terminó en una discusión. Así se daba. Terminó con una efectivo de la policía tumbada en el suelo porque recibió un golpe en la cabeza. Esto es calle Irigoyen y Pedriel, Merlo Norte. Fin de semana de violencia. Y todos los que estaban allí, bueno, empezaron a asistir tanto a la policía, empezaron, bueno, a filmar, a subir en redes sociales estos contenidos. Momento de hablar de jubilados. Parece que de a pochitos van llegando esos aumentos, pero claro, la inflación crece y no se compensa del todo lo que está recibiendo el jubilado de la mínima. El gobierno confirmó un nuevo bono de 70.000 pesos, nuevamente 70.000 pesos. Esto se va a sumar a el aumento que van a recibir, que sabemos se va acoplando a los números inflacionarios. A partir de este mes, los jubilados van a cobrar los saberes ya atados por inflación. Este bono se va a sumar al 4,2% de la inflación del mes de mayo y va a dejar la mínima en valores diferentes, porque hay que sumar el valor de la mínima más la actualización del 4,2% de la inflación de mayo, más este bono de 70.000 pesos. Entonces, los que estaban cobrando un haber mínimo de 206.000 pesos aproximadamente, van a pasar a cobrar 215.000 pesos, más el bono de 70.000, la jubilación mínima va a quedar en 285.600 pesos. Ahora, ¿qué pasó en estos últimos 7 meses con los saberes jubilatorios, incluyendo bonos y adicionales, todos anticipados e informados por el gobierno? El aumento fue del 104%, pero claro, la inflación fue mucho más que la actualización hacia los jubilados. Por ejemplo, en marzo recibieron un incremento de aproximadamente un 27%. En abril también otro 27%. En mayo habían recibido un aumento del 11% y en junio del 8,8%. Desde abril ya los aumentos se están haciendo de manera mensual y se están ajustando por inflación. Pero claro, desde abril hubo varios meses previos donde la inflación se sintió y mucho, sobre todo en el mes de enero, donde tuvimos una inflación del 25%, en febrero poco menos de alrededor del 20%. Todos esos ajustes jubilatorios se hicieron, pero desde el mes de abril. Finalmente, el gobierno anticipó que va a llegar un nuevo bono extra adicional de 70.000 pesos que se va a sumar al aumento por inflación del 4,2%, eso a partir de julio para los jubilados. Esto fue Panorama Bonaerense, gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles.